a todas. Hoy vamos a ver y compartir acerca de los caballeros y la búsqueda de la identidad. Vemos a las páginas de la literatura, verdades que se guardan a veces frente a nosotros en un texto, y todo esto en lo que vamos a llamar la búsqueda y la creación de la identidad. Cada vez que escuchamos esa palabra literatura, se nos había enseñado, se nos enseña y se nos enseñó que era un reflejo de una cultura, de un momento histórico de una cultura. Si recordamos nuestros años de secundaria, vamos a recordar cómo los maestros hacían estudiar historia del autor para conocer su época. En otras ocasiones, los maestros nos dieron la oportunidad de leer un texto y nosotros sacar nuestras propias conclusiones. Dejar que el texto tome vida por sí solo, pero para dejar que un texto tome vida solo, hay que dejar que se alimente de nuestra realidad, de nuestras opiniones, de nuestras perspectivas. En este día yo voy a hablar de un tipo de literatura que ha pasado por estos dos procesos. Los historiadores buscan el contexto real. Se puede decir que en el mundo de las formas hay algo real. Por su parte, los literatos y otras artes buscan que la letra tome vida en nuestros tiempos, realidades. En este segundo caso, podemos palpar cómo los caballeros de Troya, los espartanos o los soldados romanos, viven de nuevo en nosotros, en nuestra cultura, en nuestra realidad, en nuestras películas, y según nuestras perspectivas. En las películas de Troya todos van a violar a Helena, pero lo hacen por amor. O el famoso rey griego Leónidas, que se despide de su amada porque tiene que ir a hacer un gran deber y cumplir con sus decisiones. Como tenemos a un general romano, algo que aquí ahora ha tomado mucha fuerza en una serie, ha tomado mucha fuerza, que se llama Roma. Y aquí ves como un general deja y decide, y todo hay una cuestión de amor romano. Todas estas versiones están basadas en nuestra realidad. Los héroes van a tomar vida, pero desde nuestras ideas actuales. En esas ideas actuales, los enamorados, por ejemplo, tienen que darse un beso, la amada tiene que ser de A o B forma y tener ciertas características. El varón tiene que ser tal o cual, parecido a cierto actor para que entonces sea el adecuado. Y pues todo esto es parte en lo que es tomar en cuenta, en lo que se llama literatura, tomar en cuenta al lector. O sea, cuando alguien crea, tiene que pensar en el que está leyendo, ya sea en el arte que sea, tiene que pensar en la persona que lo va a ver. Tomar en cuenta es parte de ese proceso creador, donde yo quiero, lo que yo deseo es que el producto que yo escribo, el arte que yo haga, se venda. Busco también la forma de que sea lo más verídico. Todo es tomado, y por eso no todos vemos en las películas, es tomado de un documento real, de historia, eventos reales. Y de esa forma ya nosotros empezamos a no cuestionar los hechos que estamos leyendo o viendo en una película. En mi caso, para el día de hoy, le doy el poder a un libreto de película, el de un texto. Es el mismo valor de un texto que una novela. Así que el séptimo arte, como lo llamamos hoy en día, tiene un interés para nosotros también como texto. No cuestionamos nunca lo que se nos da cuando leemos algo, ya sea cuando leemos alguna novela, no criticamos, simplemente lo leemos, o cuando vemos una película de séptimo arte,
tampoco la cuestionamos, porque lo que nos interesa es sentarnos, entretenernos, la verdad es solo dormirnos un rato, alejarnos de nuestra realidad y vivir una realidad imaginaria por todo el tiempo que dure la película o lo que dure la lectura de la novela. En el caso de una película, nos sumergimos, nos metemos de cabeza y donde otros nos van a decir cómo y qué tenemos que imaginar. En el libro, al menos nos dan un poquito la oportunidad de que nosotros creemos, que nosotros imaginemos. Pero después de cierto tiempo, ya esas imágenes que nosotros creamos no se alejan tanto de nuestra realidad. Ya estamos prediseñados para imaginar de cierta manera. O sea, nos van educando de tal forma que hasta imaginamos como se dice que tenemos que imaginar. Eres tú, o sea, tú mismo, el que tiene que usar ciertos parámetros para cuestionar. Y tiene que hacer preguntas que rompan con esa predisposición que tenemos, ¿no? Y una pregunta, por ejemplo, estamos viendo una película romántica de estas romanas, podemos preguntar bueno, los romanos y los griegos allá en esa época se daban besos. Y entonces te das dar cuenta en la historia, en la misma historia que te dice que te avala esto que estás viendo, que ese beso romántico que todos vemos en las películas es una construcción de los franceses del siglo XVII. En ese mismo siglo, estos mismos personajes van a crear mucho arte, me refiero a los franceses, van a crear mucho arte. Y, por ejemplo, van hasta crear la imagen que todos manejamos de Jesucristo. Los besos no son lo mismo, ni tienen los mismos significados, y mucho menos en el siglo V o el siglo XII, por dar un ejemplo, a los del siglo XXI. No había la misma perspectiva, no había las mismas intenciones. Los franceses crean un ideal y lo van a plasmar en ese arte del siglo XVII. Y la pregunta es, ¿qué otras cosas más complejas que hablar de los universos habrán plasmado en nuestros imaginarios? Si son únicamente una construcción imaginaria como la imagen, la figura de Jesús de Galilea, que ya empezamos mal, porque Galilea ni existía en la época de Jesús. Así que Jesús va a ser Jesús de Nazaret. Nazaret es lo que no existe en la época de Galilea. Entonces vamos a hablar de Jesús de Galilea. Entonces, imaginarnos, como los franceses nos van a pintar en el siglo XVII, un Jesús delgado, blanco, alto, con la barba simétrica, el pelo bien cortado, no es parte de esta charla tratar de inquietar, de moverle algo, es simplemente ver cómo, con este ejemplo, cuántas cosas nos han impuesto en nuestro imaginario y ya nosotros las damos por un hecho, por un real. Ya es parte de nuestra identidad. No importa la religión, o sea, cualquier persona le hablan de Jesucristo y automáticamente en su mente se hace una imagen. Tiene un cuadro, que hemos visto todo desde niños, lo hemos visto un millón de veces. Y ese cuadro es una invención del siglo XVII de Francia. A eso lo que hago. Por eso cuando decimos también yo soy, siempre vamos a decir yo soy hijo de, yo soy profesor, yo soy pareja de alguien, yo soy de tal lugar. Siempre vamos a ligar el yo soy con lo que hacemos o con nuestra proveniencia, de dónde venimos. Pero en realidad casi nunca nos vamos a concentrar en realmente qué significa yo soy. Eso, muchos filósofos van a usar toda esta idea del yo soy para buscar la respuesta y la empiezan a buscar en una contradicción. Por ejemplo, decir yo no soy un árbol, yo no soy una nube, yo no soy un cuerpo, yo no soy los sentimientos. Es una técnica de meditación que utilizan muchos y esta técnica es parte, por ejemplo, de Sivananda, que va a usar mucho esta técnica de negar que yo no soy. Por lo tanto, yo tampoco soy un profesor, o sea, profesor de la función, yo no soy eso. O yo no soy el sentimiento es una reacción. Por eso se va a dar espacio a un tema
de siglos, un tema, lo que nosotros llamamos literatura, un tema universal, un tema que se repite una y otra vez, un tema que va desde el mismo Génesis bíblico, donde el mismo Dios va a decir su nombre y su nombre va a decir yo soy. Luego los babilonios van a impulsar la idea de que dentro de cada uno de nosotros hay un yo soy. Por lo tanto, también vamos a leer en los Salmos la idea de que somos un Dios como ser humano. Entonces, el mismo ser humano tener ese yo soy. Toda esta primera plataforma es para llevarles a visualizar cómo el arte de la escritura tiene otra perspectiva. Siempre la leemos con los prismáticos históricos, de cómo nuestra ingeniosidad creativa, tenemos un arte para entretener, pero sin embargo no nos damos cuenta, o no percibimos a primera mano, de que el arte es una forma de construir lo que nos tiene hoy aquí, la identidad. Y va a construir la identidad individual y la identidad social. Esto va a dar origen en lo que en la academia van a llamar teoría literaria, que es la forma de leer, y hay muchas teorías literarias, pero una corta visualización es solo para establecer que el escritor, el que escribe algo, el que crea el arte, no lo hace inocentemente, no lo hace por hacerlo. Hay algo más. En la literatura se establece la identidad como un móvil, y para ello, desde el principio, la literatura que se va a concentrar en este tema específicamente es la literatura caballeresca. Los caballeros salen a contestar la pregunta: ¿quién soy yo? Por ende, ¿quiénes somos nosotros? Pongamos en perspectiva el acto de crear. En un primer lugar, cuando vamos a crear, tenemos una idea, no tenemos muy claro qué es lo que quiero, qué es lo que quiero hacer. Podemos desear crear un cuadro, una escultura, un libro. En un segundo paso, vamos a establecer con más claridad lo que deseo crear. Es decir, vamos a planificar mejor las ideas, vamos a buscar qué recursos necesito para eso que quiero hacer. En un tercer lugar, una cosa un poquito más clara, y empiezo a buscar el material de lo que quiero hacer. Por ejemplo, para esta charla, yo me conllevo varias horas de lectura, me conllevo documentales, me conllevo entrevistas, me conllevo toma de apuntes, y por último, hacer un borrador. En el paso 3 me puedo hacer. Pero en el cuarto lugar, que cuando llego al cuarto paso, yo entonces tengo ya que sentarme a escribir, hacer nuevos borradores un poco más claros, crear una introducción, crear un desarrollo, crear un cierre, establecer el objetivo, que es lo que quiero lograr, y empiezo a reacomodar las notas, y ahí paso de estos borradores del paso 3 a unos borradores en el paso 4 más concretos, más establecidos, y de una forma más elaborada en este paso 4 ya voy a sacar el producto conjunto, ya voy a tener la charla, ya estoy en lo que estoy hoy, en el paso 4, dando la charla. Aquello inició en una idea en el paso 1. Entonces, cuando termine yo esta charla, en una hora y media, todo esto va a volver al mundo de donde salió todo esto, al mundo de las ideas. Me voy a sentar a evaluar si realmente logré lo que quería, si transmití la idea, y entonces que eso pasará a un sexto paso, donde también yo estaré pensando, esperando que mis ideas, las ideas que yo tengo plasmadas aquí, que las tengo concretas aquí, lleguen a usted, que está sentado ahí, para personas que están poniendo atención, que están digiriendo lo que está escuchando, que cada vez que usted vuelva a escuchar hablar de literatura caballeresca, usted va a entender de que habla de identidad. Y en un paso 7, usted va a transmitir eso de esa forma. Entonces, en el paso 1, yo tuve una idea bastante deformada, y en el paso 7 yo tengo una idea estructurada, una idea que ha pasado por la experiencia, una idea que ha pasado por este momento, que es este mismo instante de yo dar la charla, de yo mencionar la charla. Y
Y ustedes me han dado, ya cuando llega el paso 7, ustedes me habrán dado un refuerzo al decirme lo que entendieron, lo que no entendieron, cosas que tal vez se me quedaron fuera o no dije, o enriqueceremos todos en la experiencia en este momento de vivencia. Entonces, en este momento de visualizar, vamos a concretar de cómo las ideas es lo que le da forma a lo concreto, a lo material. Muchos místicos se van a ocupar del mundo de las ideas y según tú fortalezcas este mundo de las ideas, vas a fortalecer tu propio ámbito concreto. Ahora bien, cuando observamos el paso 1 y 7, percibimos, como lo he dicho, yo refuerzo que todo sale de las ideas y regresa a las ideas. Por lo tanto, solo cambia una cosa entre el punto 1 y el punto 7, solo cambia una cosa, la conciencia. Hay una diferencia en ese sentido. Un ejemplo de esta conciencia puede ser la conversación de un abuelo y su nieto sobre un mismo tema. Por ejemplo, pueden abordar el mismo tema, pero lo que sabe el abuelo puede comprender al nieto, pero el nieto no puede comprender al abuelo. Porque, ¿cuál es la diferencia en el estado de conciencia? Que el abuelo tiene una experiencia que el nieto no ha vivido. Ambos abordan ese mismo tema. Les recuerdo que siempre un ejemplo, los ejemplos tienen la dificultad que es como un colador, ¿no? Simplemente trata de seleccionar, no retiene nada, simplemente es la forma para acercarnos a una idea y en este caso diferenciar una cosa de la otra. Puede diferir del ejemplo, pero la idea es que todos nos acerquemos juntos a una misma idea. Mientras yo estoy hablando, usted trata de imaginar lo que yo estoy diciendo y organizar las ideas que yo estoy diciendo. Desde la perspectiva de este principio creador de la literatura, que yo intencionalmente lo he dividido en 7, me es necesario que lo vayamos comprendiendo y que todos lo manejemos para poder interpretar el texto que va a ser el ejemplo de la literatura caballeresca como búsqueda de identidad, la leyenda del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Antes de llegar a ese desarrollo literario, debo dejar claro los principios teosóficos, por eso debo recordar el principio 1, el pilar número 1, que habla de la unidad. Es decir, que aquí a nosotros no nos une una fe, no una fe común, sino una común investigación, con el DISTED, con un deseo de evitar antagonismos. Por ello, extendemos la tolerancia a todos, incluyendo al intolerante, para crear la fe, porque la fe se propone que es un producto de cada uno individual, un esfuerzo individual de cada uno y de su propia investigación. Es un deber diluir la ignorancia y no atacar, promover la solidaridad y no ningún tipo de proselitismo. Ese es parte de nuestro primer objetivo, o al menos así es como lo va a redactar muy bien en la revista del Teósofo. La sociedad se funda, simplemente recordatorio, es para mí nuevo, se funda en 1875 y la cofundadora es Madalena Vázquez. Este nombre va a resonar y resuena en muchos espacios fuera de la vida. Para 1888 ya va a publicar su magna obra, que es la Doctrina Secreta. Unos la apoyan, otros la atacan, otros la mutan, sea como sea preguntada o no. Ella trae a nuestro mundo occidental, por lo menos así es como nosotros lo percibimos, trae a nuestro mundo occidental estas perspectivas del mundo público, lo que está pasando. Son pocos antes de eso que gozaban de ciertas ideas que ella nos va a traer y nos va a exponer y nos va a poner así a disposición del que las esté buscando. Son únicamente ideas, lo que la más que nos trae son ideas. Y lo que hacen sus ideas es mover, ambalear las ideas impuestas. Nos
impulsa que cada ser tiene que dar algo por sí mismo, y al mismo tiempo eso que da para sí mismo beneficia a todos. En esta obra que solo expone ideas, nos va a exponer el proceso de evolución. Y según explica un filósofo Juan Viñas, se va a diferenciar la evolución. Cuando estudie esta magna obra, él va a exaltar cómo esa obra se divide en dos: Arupa y Rupa. Y de esa forma va a explicar la evolución de 12 planos. Una obra va a hablar de 12 planos, pero el ser humano va a participar en 7 de esos 12 planos. Tenemos que comprender que estamos leyendo las ideas de una persona que desea transmitirnos algo que ha descubierto, que trata de dejarnos decir lo que descubrió, nos trata de explicar su estado de conciencia como el abuelo o nieto, y trata de decirnos qué fue lo que comprendió, y en sus palabras y en sus teorías, en sus metáforas, trata de acercarnos a eso. La palabra evolución, que es una palabra que hemos escuchado mucho en filosofía, trata de, o significa desenvolver algo. No es crear algo nuevo, no es simplemente desenvolver algo que está ahí, algo que está latente. Es como la semilla del árbol, que la semilla tiene latente adentro un árbol. Por ello, en el libro Mi Panorama Mundial de Einstein, él va a resaltar palabras de Blavatsky y él va a decir algo que no hay mérito, sino hay lucha, tomado esto de las estancias hertzianas. Es tomado una parte del libro de la razón. Así, muchos otros se ponen el título de místicos, nos van a inquietar con que qué es esto de ser místico. El místico, y es importante comprenderlo para el día de hoy, es la persona que transforma su estado de conciencia, pero por sí mismo. Por lo tanto, se parte de que el ser humano en su cuerpo, en este momento, en este proceso de vida en el que estamos encarnados, están todos los principios presentes en el estado de encarnación. Y según nos vamos a dar cuenta, según cada una de la teoría de cada iniciación, nos vamos a dar cuenta en qué proceso está. El ser humano es completo, entonces, cuando está encarnado. Al mismo tiempo, no olvidemos que el maestro, lo que vamos a denominar el maestro, hace seres libres, nunca hace seres codependientes. Permítame volver a resaltar varios términos que son fundamentales para poder entender la obra del Rey Arturo o cualquier otro tipo de obra que hable o que tenga la etiqueta de mística. Los términos de maestro, estudiante, asimismo como de iniciación, tiene un montón de particularidades según la perspectiva de quien lo lea o quien lo lea. Pero tratando de ser abarcador, vamos a entender que el estudiante es el que tiene que tener la habilidad de poder abrir la puerta por sí mismo. En mi salón de clase yo digo a los estudiantes que yo hago diferencias entre un alumno, que es el que va, se sienta, toma aire y se va, y un estudiante. El estudiante está dispuesto a trabajar. Yo le enseño a un chico a manejar bicicleta. Nunca estoy esperando que yo voy a estar toda la vida con él, al lado de él, ayudándole a manejar la bicicleta. Yo espero que el chico, la chica, maneje la bicicleta solo, que la pueda hacer solo. El primer día que ese chico puede hacer eso solo, sin mi ayuda, sin que yo esté presente, entonces ese día yo puedo decir que está graduado, que ya se graduó de la bicicleta, al menos la graduación básica de esa bicicleta. A esta graduación básica, eso es lo que nosotros se le llama, en la jerga de la mística, iniciación. Después de que el chico aprende a manejar la bicicleta, se abre frente a él un montón de posibilidades a partir de esa bicicleta. ¿Cuáles son? Él podría, por ejemplo, ser un corredor de bicicleta.
gran velocista en bicicleta, o podría llegar a ser otra posibilidad un corredor de bicicleta de montaña, o podría llegar a ser un corredor de motocicleta, de motocross, podría ser muchas otras cosas a partir de lo que aprendió básico de esa bicicleta, que fue el equilibrio. O sea que la bicicleta lo llevó a tener otras posibilidades. Por otra parte, definir qué es maestro trae muchos conflictos. Ha habido muchas luchas con esto de maestro, porque muchos dicen, tengo un maestro, yo soy el maestro que yo sigo, pero el concepto de maestro en la mística es el que te enseña, pero no el que vive por ti. Él no va a hacer nada por ti, te toca a ti vivir. Por lo tanto, el maestro está en nosotros mismos. La mente humana es el problema, porque la mente humana va a romper las leyes naturales, porque a la mente humana le gusta satisfacerse, le gusta complacerse, y va a tener una lucha interna. Esta lucha interna la vamos a ver ejemplificada en cada uno de los reyes de la obra de Arturo. Por ejemplo, el padre de Arturo era un hombre que se dejó atrapar por sus deseos, rompió las reglas naturales, y todas esas leyes le va a traer ciertas complicaciones, porque esas leyes son las que hacen que funcione el universo. Esas leyes son parte de lo que Merlín va a motivar. En alguna parte de las versiones que leí, el mago Merlín le va a decir a Arturo que él no lo enseñó en magia, él no le enseña magia al rey Arturo, sino que él enseña virtudes al rey. El conocimiento, el ser pensador, es parte de esa búsqueda importante. El ejemplo por excelencia es ir a una cena y ver a todos comer. Por ver a otros comer, nosotros no se nos va a quitar el hambre. Para quitarnos nosotros el hambre, pues no tenemos que comer por nosotros. Esta clase de ideas enseñadas ya en el texto del rey Arturo en el siglo XII son también fortalecidas por filósofos como Schopenhauer, un filósofo alemán, quien va a decir que todo tiene una conciencia. La única diferencia entre las cosas y el ser humano es que el ser humano tiene conciencia de su propia conciencia. En su libro El mundo como voluntad, en 1819, va a decir que esta voluntad es el fondo que está detrás de toda la realidad y la fuerza que mueve todas las cosas. La naturaleza, toda la naturaleza de estas ideas de Schopenhauer las va a tomar del budismo, por eso nos va a ser bastante familiar, y él va a justificar parte de estas ideas diciendo que la razón puede explicar la naturaleza, pero la naturaleza no va a explicar la razón. La naturaleza no explica la razón. Para tener la libertad de esta voluntad que está detrás de todo, que manipula todo, la forma para Schopenhauer es abandonar el yo, abandonar mis deseos, abandonar el problema que tuvo el padre del rey. Por lo tanto, la ignorancia es como un zapato que te aprieta y cada vez que tú caminas te molesta. Entonces cuando llegas a tu casa te quitas tus zapatos y los tiras por allá porque te vienen molestando. Esta idea de Annie Besant, de las ideas del proceso de obtener el conocimiento, es parte de lo que también nos va a representar Merlín. Él nos va a presentar el conocimiento, pero que tiene algo que limita el conocimiento, algo que no nos deja adquirir eso. Hay algo que nos evita, algo que no nos deja avanzar, algo que le evita al rey Arturo y le evita a todos los personajes, hasta a él mismo le va a evitar, y es el prejuicio. Prejuicio significa juicio previo. Cuando compramos los zapatos, los compramos porque tenemos un prejuicio de que son bonitos. No tenemos el prejuicio de que nos va a lastimar. Si tuviéramos el prejuicio de que nos va a lastimar, no los compramos. Sin embargo, en la vida esto es mucho más difícil de poderlo palpar.
porque solamente se puede ver el prejuicio cuando hay una incomodidad. El místico, conjugado con la ciencia, se va a ver en esta obra del siglo XII cuando vamos a observar las fechas, los solsticios, los equinoccios en la obra. Es un conocimiento ocultista ya presente en la obra del siglo XII, porque va a aparecer casi en todas las versiones, en todas las diferentes versiones del Rey Arturo. Vamos a ver cómo los personajes se mueven amarrados a ciertas fechas específicas. Estas fechas están ligadas obviamente al cultivo, a la cosecha y al cultivo, pero es un conocimiento de siglos de observación. Estamos observando el comportamiento del sol en la época del siglo XII y de la luna. Para nosotros puede ser algo básico pensar en ello, pero hay mucha gente que aún desconoce aún hoy en día este proceso, efecto de la luna, del sol en la naturaleza, y que son efectos diferentes según la época del año. Este conocimiento va a implicar que la Tierra tiene dos movimientos básicos: traslación y rotación. El de traslación, la Tierra gira alrededor del Sol. El de rotación, la Tierra gira en sí misma. Estoy hablando del siglo XII. Este conocimiento en el siglo va a reflejar algo que contradice lo que nosotros hemos escuchado hasta el día de hoy, que hasta el siglo XV, en el descubrimiento de Cristóbal Colón de las nuevas tierras, no se sabía que la Tierra era redonda. Obviamente sí se sabía, pero no era conocimiento de todo el mundo. ¿Qué pasa con lo que nos enseñan a nosotros entonces? Por ejemplo, hoy en día todavía se enseña de que el sol sale por el este, se oculta en el oeste. Si Merlín hubiese usado esa información que nos dan en la escuela de hoy, en la modernidad de hoy, en la tecnología de punta que estamos hoy, ni Merlín ni Morgana jamás hubieran podido llegar a Avalon, la ciudad de Avalon. Pues el sol no siempre sale por el este. Y por ejemplo, el 21 de julio, hace poco, salió por el noroeste a 21.7 grados. Dile a un piloto de lancha, de avión, que cambie en su maquinaria un solo grado y vamos todos a terminar en otro lugar que no es el que deseamos. Cambiar 23 grados, como con los equinoccios en otoño o en primavera, implicaría un cambio grandioso, un gran cambio, ¿sabes? Los equinoccios, por ejemplo, implican que los días y las noches son casi iguales. Los solsticios son diferentes. En julio, por ejemplo, para nosotros era el día más largo del año, acá en Puerto Rico, pero para, por ejemplo, Bolivia, era lo contrario, era el día de la noche más larga. Y ese día en Bolivia, el feriado, los indígenas tienen su celebración, porque estas fechas aún siguen teniendo significado en ciertas culturas. Son fechas que son importantes en el ocultismo, en la navegación, en la astrología y en muchas otras cosas. Por eso vamos a escuchar sobre la idea del nombre del solsticio de Cáncer en julio, el solsticio de diciembre, aún hoy en día los indígenas pueden saber la hora que es con solo mirar el sol. A esto le llaman ellos grupo de energía solar. Otros, con el conocimiento adecuado, pueden saber qué fecha del año están solo con mirar el sol. No tienen que preguntar en su teléfono, nada, porque van a conocer esos flujos de la energía, esas estaciones, y todo esto hay que sumar el conocimiento de la energía lunar. Esto puede parecerle fácil a algunos, difícil a otros, pero es algo que se usa en la historia de todos los hechiceros, en las historias del reino del mago. Un conocimiento que sin duda era de ocultistas en el siglo XII, pero para mí sigue siendo un conocimiento de ocultismo, pero se ve presente ahí. Es el conocimiento de lo que nosotros llamamos las leyes naturales.
Esto es lo que va a permitir que los personajes encuentren el camino a un lugar maravilloso que en la obra se llama Avalon. Merlín es un estudiante, pero para el rey Arturo, Merlín es su maestro, es quien le explica a Merlín le explica a Arturo las reglas de la naturaleza, pero a quien le toca ejecutarlas es al rey Arturo. Estas implicaciones van a reflejar ese conocimiento del momento que se escribe esta obra. Sin embargo, es una obra que tiene un objetivo específico. Va a ser la base de la creación de muchas otras leyendas. Muchos otros van a mezclar sucesos, donde se mezcla literatura, filosofía, historia, y todos se disuelven. Hay muchos que dicen que no existió el rey Arturo, ni Merlín, pero bueno, más adelantito ya se los ampliaré un poquito más. Observemos que sí tienen un conocimiento verídico importante para convertir la obra en algo básico, para algo que nosotros vamos a llamar y vamos a denominar arquetipo. Cuando hablamos de arquetipo, tenemos que tener que el arquetipo es un modelo, la base. Cuando te vas a sacar una copia, se imprime el primer documento, ese es su arquetipo. De ese arquetipo va a sacar todo el resto de las copias. Para Platón, filósofo griego, existía un arquetipo, pero está en el mundo digital, en ese mundo está. Y ese va a ser el modelo para todo lo físico o natural. Carl Jung, vamos a tomar el término de arquetipo, y se va a referir que el ser humano, no crece de forma individual, que nosotros dependemos de nuestro contexto social. Por lo tanto, nosotros vamos a estar influidos por nuestros recuerdos, nuestras vivencias personales, pero también por los recuerdos, digamos, historia y las vivencias como filosofía de nuestra comunidad, de nuestro lugar donde nosotros nacimos. Y esto va a dar origen a los patrones de conducta del grupo social, y el mito va a ser fundamental para alimentar ese arquetipo que deseo que todo el mundo reproduzca. Para fijarlo en el inconsciente del social de todos nosotros, que eso esté presente ahí, el arquetipo hay que repetirlo. Tiene un limitante. El arquetipo, lo que hace como negativo el arquetipo es que el arquetipo frena la creatividad, porque te dice cómo debes actuar, qué debes hacer. Un ejemplo ya que estudiamos aquí en algún momento, por ejemplo, fue el Quijote de Cervantes. Es el arquetipo de un sujeto idealista, pero si lo vemos así, no nos va a permitir ver otras cosas que tiene esa obra. En la actualidad podemos ver cómo los arquetipos son utilizados como un impulso humano por las marcas comerciales. Entre los arquetipos vamos a tener la madre, el padre, el héroe. El héroe es el que tiene el poder, el que va a mantener en raya todo, eso que me haga daño. Muy usado este arquetipo del héroe por los deportes, para ponerlo en contexto del día de hoy, ¿no? Es el arquetipo esencial, los héroes. Los que ganen hoy son los héroes. El cuarto va a ser el sabio. El sabio es el que va a guiar al héroe, es parte del arquetipo. El quinto arquetipo es el embaucador. Este es el que le va a estar siempre poniendo trampas, la cosa difícil al héroe, no se le va a poner fácil. Es el que va a llevar siempre esa contraria al héroe, para que el héroe entonces pueda fortalecer, a través de la prueba, pueda fortalecerse en la ley, en la regla natural. Los gustos semejantes va a ser parte de esos gustos, va a ser parte de los arquetipos. Las marcas comerciales van a aprovechar esto a mucho y van a buscar cuál es la historia común de un grupo. Entonces, un tipo de música se liga, por ejemplo, a una generación. Todos escucharon ese tipo de música, todos visten para ese tipo de música,
es su música, hay una historia ligada a esa música, ese grupo tiene impregnado, tiene pegado, tatuado ya esa música. Por ejemplo, la música de los 80s, hay un grupo, es música de los 80s y piensas en un grupo personal que son de la música de los 80s. Con el texto del Rey Arturo tenemos el ejemplo de un arquetipo que funciona en la cultura general. Solo hay que pensar en el día de hoy, en nuestra actualidad, cómo los debates políticos en casi todo el planeta, todos los debates políticos pasan por una mesa redonda. Tienen que debatir un tema específico y son ideas del Rey Arturo que están presentes hoy desde el siglo XII. Para el siglo XVII, ya todas estas ideas que se van repitiendo una y otra vez desde el siglo XII hasta el XVII, ya para el XVII ya esto es verdad absoluta, ya no es cuestionable. Vamos a encontrar 900 años antes los arquetipos, estos arquetipos que resalta Gustav Jung, el psicólogo, que es la madre, el padre, el héroe, el sabio y el evocador. Esos 5 los vamos a encontrar bien claros, ya presentes en los personajes del libro. Y son parte de lo que hoy se sigue debatiendo si esos personajes fueron reales o no lo fueron. Lo seguro, lo que tenemos bien seguro es que son mitos y funcionan como mitos en la función que nos estableció Carl Jung. Cuando yo trabajo un texto, trato de, y aconsejo mucho a los estudiantes, que lo dividan. Y lo dividan en diferentes factores. Cada un factor puede ser el ambiente o el escenario, el contexto, los personajes y el argumento. Podría ser una forma de poder dividir y poder analizar el contexto. Comenzando con el escenario. En la primera instancia, si escuchamos hablar del Rey Arturo, todos decimos automático Inglaterra. No está muy mal, es parte del folclore inglés, también alemán, también francés, también italiano, pero más que todo Inglaterra. Pero no es casualidad, es algo bien planificado, es algo bien hecho. El Rey Arturo nos va a ubicar en un punto de la vida, en un momento, nos va a ubicar en Bretaña contra Roma, cristianismo contra el paganismo, una propaganda dada, hay un interés de un proselitismo religioso, hay la necesidad de la creación de un héroe nacional, ya más antes del siglo IX. Godofredo es el que va a crear intencionalmente esta figura, tal y cual muchos la conocemos, del Rey Arturo, en el siglo XII. Y ya esa época es parte de lo que se llama la época artúrica, aunque se dice que el Rey Arturo realmente existe, no para el siglo XII, no para el siglo IX, sino en el siglo V, bastante más atrás. En el siglo V, Roma ya está abandonando Bretaña. Ese terreno está dividido en diferentes grupos, pero les aparece un enemigo común, los sajones. Entonces ellos tienen que unirse y se unen bajo una figura, bajo un héroe, que es el último romano. Este último romano, Ambrosio Aureliano, va a ser el primero que se va a llamar después, se le va a dar el nombre de el Rey Arturo. Esa es la primera aparición en el siglo V del Rey Arturo. Va a seguir apareciendo cotidianamente. Según la fuente que uno busque, según lo que uno estudie, dicen que este personaje no tiene ninguna similitud del siglo V al Rey Arturo que nosotros tenemos del siglo II, o sea, no hay una semejanza entre uno y otro. Porque el siglo V son un poquito más salvajes, son poco desarrollados como metales. En el siglo V, los guerreros celtas, que eran parte de los grandes grupos que habían ahí, eran muy diferentes a los demás grupos, eran grupos que no estaban unidos. Ellos peleaban con una lanza, con un escudo, pero para su combate, ellos peleaban desnudos, pintados sus cuerpos desnudos, preparados para morir.
Esto es interesante porque el prepararse para morir en el combate de un guerrero que vaya con esa mentalidad es un avance espiritual muy alto. Eso es parte de la cultura celta. Esa idea de ir preparado, por ejemplo, para el combate, ir preparado, no es ir preparado a ganar, no, va preparado que vamos a todas, vamos a morir, vamos a luchar por lo nuestro. Es una idea que se va a escuchar hasta 1000 años después, del siglo XV, XVI, con los samuráis. Son la única otra cultura de guerra que tienen esa mentalidad. Los sajones, que es otro grupo que va a estar presente ahí, que es el grupo enemigo que llega, se va a reconocer porque pelean a pie, usan una lanza, usan un escudo, pero aparte de los otros también se le agregan que usan espada y usan un cuchillo, que es lo que les da el nombre de sajón, así como se llamaba el cuchillo que ellos usaban. Los britanos, que era el otro grupo que estaba hasta ahí en el siglo V, es un grupo que pelea de forma parecida a los romanos. Son herederos de la ciencia de los romanos. ¿Por qué hablo del tipo de cómo pelean, del tipo de guerra? Porque en este momento no hay documentos, o sea, esto no se toma de documentos per se. Quien dicta quién puede ser esto, cómo eran estos grupos y cómo eran que luchaban a partir de las muestras de la arqueología. La arqueología es la que única que nos va a decir más o menos cómo se comportaban estos grupos, ¿no? Y qué cosas sabían. Hay cosas que se saben más de un grupo, hay cosas que no se saben de una. Obviamente el arte de la guerra es algo muy estudiado y la arqueología siempre la estudia. Estos grupos, en la figura de Arturo, que vamos a ver ya posterior, vamos a ver todo esto unificado, ¿no? Vemos al rey Arturo combatir con un escudo que lleva la imagen de la Virgen María, un estandarte que lleva el dragón de los bretones, lleva la espada de los celtas. Ver a Arturo en sí mismo, ver a esta figura que nos van a hacer de Arturo, es ver a un centurión romano, ¿sabe? Estamos viendo como toda la mezcla en esta figura del rey Arturo, cómo se va unificando. Una de las palabras claves acá, cómo va unificando todo. En el libro Historia de Britania del siglo IX ya sale la historia de 12 guerras que el rey Arturo tiene que luchar para unir su reino. Esta historia, ese libro se toma como un texto creíble, pero tiene mucha historia mágica. Todas estas historias de milagros son creíbles en la época. Si tú tomas a un niño y le enseñas algo, cuando él sea grande lo va a tomar por un hecho, ¿no? Y esto es técnicamente lo que están haciendo. En el siglo IX se toman unas historias, casi leyendas, por 300 años se repite la historia, una y otra, y una y otra, y una, 300 años, no son 3, son 30. Cuando llegas al siglo XII, para ti son verdad. En la historia del siglo IX, hablar del rey Arturo es hablar casi de Josué, la figura bíblica que va a ser el sucesor de Moisés, ese líder que lleva a la libertad, que lleva a la tierra prometida. Tiene consigo la bendición de Dios, la sangre pura. El rey Arturo va a ser alguien de sangre pura, de su madre, que es una sacerdotisa celta, y de su padre, que es un romano. Arturo va a volver a aparecer ya como el héroe que nosotros conocemos, ya bien formado, para, como lo va a hacer este escritor francés Godofredo, él va a hacer este Arturo que nosotros conocemos, o al que menos da base a un montón de historia. Este francés, igual que todos los que están involucrados, están muy involucrados, están relacionados con la orden de los cruzados, esta orden militar sagrada. Es una época del amor cortés, estamos hablando ya del siglo XII, y va a dar origen a 5 tomos que se llaman la Vulgata del rey Arturo, Vulgata Artúrica. Los 5 libros se va a dividir. El primer libro va a ser la búsqueda del Santo Grial,
El segundo libro va a ser Merlín, el tercer libro Lanzarote, el cuarto volvemos a la búsqueda del Santo Grial y el quinto la muerte de Arturo. Ahí tenemos que es la vulgata del rey Arturo. Se va a hacer se va a juntar todo, se va a hacer toda esta leyenda y esto va a ser usado por la corona inglesa para consolidar un ideal, una idea, un arquetipo. Es utilizada por Enrique II para unificar todo y él va a crear toda esta base. Claro, lo más importante es que él tiene que aparecer como parte de la línea del rey Arturo. Y para él va a ser importante, va a encontrar, nadie sabe cómo ni cuándo ni por qué, pero él encuentra los restos del rey Arturo y de su esposa Ginebra y va a crear el mausoleo, la tumba donde estaban ellos y todo, lo va a crear él, el rey. Y a quien más le va a interesar y va a seguir fortaleciendo esta idea del rey, de Enrique II, va a ser su hijo es el que le va a interesar esto y le va a meter dinero en esto. Y ese personaje, yo creo que ya muchos, si han escuchado historia, va a ser familiar, escuchar el nombre del hijo de Enrique II, que es Ricardo Corazón de León, el general de las cruzadas, no el general específicamente de la tercera cruzada en Jerusalén. Hablar de los cruzados en esa época, en el siglo XII, esto es hablar casi hoy en día de la banca mundial, ¿no? Esto entre grandes comillas, pero hablar de los cruzados es hablar de la banca mundial, eran los que tenían los chavos de todo el mundo. En ese proceso van a salir de esas luchas de Jerusalén, van a salir los que van a ser hoy en día los fundadores de Europa. Ellos son los que se reparten. ¿Quién es Francia? ¿Dónde está España? ¿Dónde va cada lugar? Es a partir de estas batallas de Jerusalén cuando se empiezan a repartir los héroes, se empiezan a repartir el botín de guerra. Parte de los escenarios que van a aparecer en esta obra van a ser de mucho interés para nosotros, para la construcción de una identidad, pero que va a tener rastros de ocultismo, como es la isla de Avalon. La isla legendaria está ubicada en Glaston, Inglaterra, precisamente donde debe estar. Un lugar ahí que se llama Heston. Heston es un círculo de piedras. Aún hoy en día muchos místicos dicen que ese es el chakra corazón del planeta, que es un lugar sagrado, también por lo tanto es un lugar sagrado hoy en día para nosotros. Todo lo que sea lugar sagrado también es un lugar turístico, y un lugar muy mencionado en la obra arturiana. Avalon significa ese lugar que está en el corazón de cada ser que crea la magia. Es una realidad para otros, es una realidad alterna que está presente en la quinta dimensión, pero que hay que descubrir una frecuencia para llegar ahí. Desde 1137, eso significa el siglo XII, 1137, Godofredo escribe la historia de los reyes y es aquí donde aparece la palabra de Avalon. La palabra Aval significa es una manzana, por lo tanto se puede decir que eso significa la isla de los manzanos. Por eso se dice que está en el sur de Inglaterra, porque es un lugar donde se daban mucho los manzanos. Se hace mucho también la referencia a la isla de Cristal por un estado paralelo en el mundo astral, pero también porque tiene un paralelismo con la historia del Apocalipsis bíblico. Se va a ubicar, por ejemplo, en Tolstoi, que es una región celta, es un espacio, como dije, en esa quinta dimensión. ¿Qué es esto de la quinta dimensión? Es un espacio donde la persona que llega a esa conciencia, a ese nivel de conciencia, se siente unido con todo y con todos. Hay personas que le llaman a estos espacios, también otra tecnología que se oye por ahí son globos, que dicen, nosotros estamos en el cuarto, por lo tanto este quinto es un globo más alto que nosotros, una frecuencia, una octava para la música más alta. Se puede acceder desde aquí, hay lugares que esa octava está más cercana y se puede acceder a Avalon. Estos espacios se van a expresar en nuestros arquetipos.
Unos espacios, esos espacios vienen y establecen en nosotros ciertos arquetipos de justicia, ese tipo de ideales, para que los seres humanos como que busquemos el sendero que nos Emilio Carrillo, que es un filósofo español, charlista internacional, profesor de la Universidad de Sevilla, tiene un libro que se llama Crónicas de Avalon, define a Avalon como una experiencia de vida. Hablando de personajes de la obra, Excalibur, la reliquia, la espada de Excalibur. En Toscana, en Italia, se defiende la creencia de esta espada. San Galgano, que era un santo, casualmente del siglo XII también, tiene un par de problemillas, se enoja un día, toma su espada, la clava en una piedra, hace la cruz con la forma que clava la piedra, y pues obviamente Godofredo, en el siglo XII también, que es el que está escribiendo la historia de Arturo, escucha esto, lo junta y lo pega. O sea, trae una cosa y la pega en la otra. Por cierto, este santo clava la espada en la piedra, se vuelve santo por clavar la espada en la piedra. Entonces, hoy en día es un milagro un poco, no sé, no es muy práctico, pero bueno, pues es que curiosamente la espada nadie la saca. Y la espada tiene esa edad, ya va comprobando que tiene esa edad. Para las personas que me preguntan mucho cuando estudiando esto, me decían, ¿pero qué es historia y qué es realidad? Yo siempre le doy el crédito a que el rey Arturo era un poquito real y la espada era una analogía, pero no, la espada está en Italia, usted puede ir a verla. No sé, el rey Arturo no se sabe, se sabe y no se sabe. Se parece esto mucho a lo que nosotros llamamos realismo mágico de nuestro autor latinoamericano, Gabriel García Márquez. Que aquí no sabe ni qué es realidad y qué sí lo es. La espada sí existe. Esto lo estudia mucho en una revista que se llama la Revista Medieval en Madrid, en España. Excalibur es una hecha de un material forjado, un material caído del espacio, forjada por un mago, pero el significado de la palabra Excalibur es espada que corta acero. Si vamos a recordar cuál es la superioridad tecnológica de los romanos, es el uso del hierro que van a vencer a los demás grupos que utilizaban metales de más baja resistencia. Entonces imagínate tú peleando con otro tipo que una espada más dura que la tuya y cuando pelean pues parte tu espada, pues tu superioridad es mucho más alta tecnológicamente. La espada, como les decía, de Excalibur existe en la Toscana, en Italia, pues, en 1992, ayer, un tipo se tocó la piedra y la iba a sacar porque la iba a sacar y la rompió. Entonces tuvieron que soldarla de nuevo y ahora ya está protegida con seguridad, no se puede tocar. Así que si alguno de ustedes está pensando en heredar, ir a sacarla para heredar Inglaterra, porque el que la saque hereda Inglaterra. Pero si alguno está pensando no puede porque está con seguridad. Yo creo que ya los reyes de Inglaterra se aseguraron que nadie puede. Como les dije, ha sido probada y la espada tiene la edad desde el siglo XII. O sea, ha estado ahí desde el siglo XII. Para mí, como les digo, es difícil decir si la espada es personaje o utilería en la novela, porque la espada tiene un significado en sí misma. Desde la mística, la espada, por ejemplo en Efesios 6, 10 hasta el 17 de la Biblia, vamos a leer las características de la armadura, ¿no? La coraza de justicia, el broquel de la fe, yelmo de la salud, la espada es la palabra. Ya en la perspectiva ética de la antigüedad, la armadura va ligada, todo lo que tenga que ver con la armadura va ligado a la exaltación de los deseos irracionales del ser humano, por lo cual el arma, el tipo de arma que tú usas, tiene que ver con tu espiritualidad y con algo de tu dominio propio.
Además, el simbolismo se va a relacionar siempre con los elementos: la onda con el aire, la lanza con la tierra, la espada con el fuego, el tridente con la profundidad. Sin embargo, esta espada, va a tener el poder de una conciencia superior. Solo un individuo con una cierta característica específica puede hacer uso de ella. Es decir, la espada tiene conciencia de quién la está usando. La espada es símbolo de la palabra, por lo tanto, no es el sujeto que usa la palabra, es la palabra que usa al sujeto. En ese moldeaje del sujeto, esa palabra que te moldea, es la palabra que se repite muchas veces, esa palabra que se repite, por eso te moldea, te forma de esa manera. Esa palabra es lo que nosotros denominamos arquetipo. También debemos considerar que las reliquias que se van a promover en esta obra artúrica son formas de esta misma palabra. La palabra, en muchas traducciones va a decirse verbo. Palabra y verbo, logos, tiene que ver con acción. Los seres humanos buscan las reliquias por poder. Desde el surgimiento, desde los cruzados, de la orden de los cruzados en el siglo XII, se patrocinan estos utensilios sagrados. Los hombres los buscan para afianzar tus ideales, o sea, muchos lo buscan para ellos. Por ejemplo, Alejandro Magno va a buscar la lanza de Longinos, él dice que la logró y eso es lo que lo va a ayudar a conquistar esta lanza. La lanza de Longinos es la lanza que atraviesa el costado de Jesús, según la leyenda. Es la misma lanza que el mismo Hitler va a dedicar unidades completas a buscarle. La tiene, ¿no? También dice haberla logrado tener y la pierde en algún momento. O sea, que es cierto o no, algo que promueve una leyenda, pero algo que les da fuerza a la idea y eso le da poder para gobernar. De la misma forma, el Santo Grial va a ser lo que motiva a los hombres a buscar la espiritualidad. Es lo que motiva el Santo Grial. Van a buscar las virtudes, no solo buscarlas y desarrollarlas. En la misma búsqueda del Santo Grial desarrollan. Recuerden que desarrollar era desenvuelven esa destreza, esa virtud. Merlín, un personaje que va a ser muy interesante. Merlín, el último mago de la Atlántida. Haciendo este trabajo no lo había ligado a la Atlántida. Para mí fue sorprendente saber que tenía mucho que ver en la mística con los atlantes. Él es el que va a mantener la magia viva en la cotidianidad. Es de Gales, o sea, nace en Gales. Es una combinación entre profeta y poeta. Va desde mago a alquimista. Algunos comprenden y entienden que Merlín, hablar de Merlín no es hablar de una persona sino de un grupo de druidas que van a llegar a un nivel, a una iniciación diferente. Está en una obra denominada Historia de Merlín. Hay un suceso interesante con las traducciones, pero así es como se traduciría más o menos en español. Merlín va a estar, Merlín sirve a la naturaleza. Él trae las ideas de Avalon, de esta isla, al mundo. Una de sus ideas, la idea más concreta, la que él trae, la que Merlín trae del mundo de Avalon a nuestro mundo, es la idea de la mesa redonda. La idea de que todos somos iguales y todos somos parte de todo a la misma vez. Una idea muy semejante a nuestra primera base de uso. Él va a ejemplificar, Merlín ejemplifica cómo se vive la tercera edad, porque se vive con la sabiduría de la experiencia, con la sabiduría de lo que se ha hecho. En el castillo de Tintagel, donde nace Arturo, es donde se va a dar como que el primer, no quiero decir milagro, pero el primer evento más mágico del mismo Merlín, porque es un plan de Merlín, ¿no? Merlín tiene un plan, una visión más alta.
él hace que se dé una relación entre Uther y la princesa del castillo, la esposa de otro, para que nazca el rey Arturo. Él quiere que cuando nazca el niño se lo dé, porque es para un propósito más alto, un propósito más elevado. Él predica la justicia. Merlín siempre va a pensar en la humanidad, no va a pensar en el bienestar per se de una persona. Por eso es que hay ciertas actuaciones de Merlín que aparecen casi como para muchos un mago malo. Él está pensando en un plan más alto, no en un plan pequeño. Él dice en la obra que lo escribe que él fue parte de los ancianos de Chambala, y ahí va despertando a la sabiduría. Merlín toma esa idea con Lemurias, la va a llevar a los Atlantes, en la familia de los 33 en los Atlantes, porque saben la historia de los Atlantes, saben más cosas que ellos, una tendencia totalmente aparte. Y entonces él les da a los Atlantes, o él es parte de este grupo que le da las enseñanzas a los Atlantes, pero se las dan graduales, para que ellos vayan digiriendo. Ellos pierden el control en la Atlántida, los niños, como le llama él, se dejan atrapar por el poder, y entonces Merlín cae como en una depresión, cae en una oscuridad en esta tercera dimensión. Él dice que no importa la condición en que se nace, sino cómo se vive. Él va a tratar de volver a restablecer este arquetipo que aprenden los Lemurias con Morgana y el rey Arturo, pero vuelve a fallar. Merlín se enamora, llega a enamorarse de Minue, y Minue pues también se enamora de él, pero Minue descubre que Merlín tiene un propósito, y por eso es que lo va a encerrar en una roca, para que él reconozca cuál es su propósito. Él va a tener la experiencia humana del apego, va a saber el amor real. El viejo y la joven va a ser casi el arquetipo que hay acá reflejado con Merlín y Minue, ese amor. Ella quiere aprender lo que sabe el viejo, ella quiere llegar allá, pero el viejo se atrasa con ella y ella entiende eso y por eso lo empuja en el apego, para que rompan el apego. Él le cuesta aprender a Merlín, le va a costar mucho aprender de que ese amor es realmente una piedra de arrastre, y todo esto va a traer una consecuencia en la historia, pero él va a conocer que eso es parte del carácter humano, de la experiencia humana. Va a entender de que ellos dos siempre van a estar unidos, aunque tal vez en esa vida no, porque ellos son los choferes de un cuerpo, sus cuerpos son como un carro, ¿no? Ellos son los choferes que se van a encontrar en otra vida, él lo va a comprender así. Y él va pasando este proceso de crecimiento. Todo esto va pasando en la obra de la historia. Minue es esa experiencia humana de entonces para Merlín. Merlín va a pasar por su noche oscura, como dice San Juan de la Cruz. Entonces, para él poder crecer. Merlín, la historia lo termina, lo oculta, donde él se diluye con la naturaleza en un bosque en Francia. Entre los arquetipos, vamos a decir que la madre, que son los arquetipos de Jung, que se establece la madre, es el primero. La madre de Arturo es engañada por Merlín. Él va a hacer que use el dragón en romano, se enamora de ella y Merlín hace que ella lo confunda con el esposo, y así es como entonces los dos se involucran, ella creyendo que es su esposo. Ese mismo día hace que el esposo muera. Ahí de eso queda embarazada y nace Arturo. Claro, el plan de él era Arturo. ¿Por qué? Porque ella era sacerdotisa de los celtas y él es romano. Lo que está pensando Merlín es unificar ambas naciones. Sigue su plan más alto del bienestar normal.
User siempre va a ser la representación, el padre, el pueblo de Roma, el agresor, al mismo tiempo es el que lleva el cristianismo en ese proceso. Él representa también mucho la ambigüedad. Él va a tener mucho que ver con los conflictos del padre con el hijo. Él va a representar todos los síndromes que los seres humanos vamos a tener y va a evitar ese desarrollo correcto, ¿no? Por eso es que Arturo tiene que separar Merlín tiene que separar a Arturo de Uso. El sabio, fíjense que es el otro arquetipo, este es innegable, ¿no? Que es el de Merlín, trae un mensaje, un trasfondo pero sus propios fracasos no le permiten ver en esa vida, no le permiten lograr el propósito real, o no lo logran en totalidad el propósito real. El embaucador, que es el otro arquetipo, lo va a presentar Morgana, la media hermana de Arturo. Ella va a ser la que le va a poner todas las piedras de tropiezo, todas las pruebas a Arturo, para que Arturo se pueda afianzar en la creencia, en lo que tiene que afianzarse. Él necesita comprender e interiorizar la ley. Eso es el efecto que va a hacer su hermana Morgana. Hay otro tipo de personajes en esa obra. Vamos a encontrar los elementales. Van a aparecer como ayudantes, facilitadores de Merlín. Un ejemplo de ellos son las hadas. Es un personaje que va a aparecer. Estos van a representar siempre los elementos de la naturaleza. Recordemos que Merlín no domina, no gobierna sobre la naturaleza. Él sirve a la naturaleza. O sea, él vive de la mano con esas leyes. Él se vuelve uno con él, se deja moldear de él, por eso es que acaba involucrado con él. Como mito, el rey Arturo ha pasado a la iconografía como un sinónimo de inteligencia, honor y lealtad. Virtudes que van a quedar presentes aún hoy en día. Skywood es el símbolo de poder legítimo. Camelot, la capital, es el lugar idílico de justicia y paz. El hecho de que el rey Arturo y sus caballeros van a fundar, eso es bien interesante porque hay gente que habla de una mesa física, pero hay unos textos que no hablan de mesa, hablan de una orden, de una organización que se llama la orden de la Organización. Va a indicar cómo Arturo va a representar una mentalidad ya presente en Roma, que se llama primas inter pares en latín, que significa el primero entre iguales. Es lo que significaba esa orden. Arturo es el hijo de Uther. Uther tiene un nombre Pendragon, que ese es el romano. Esto va a ser en Gales. Va a desear la esposa de otro, no voy a borrar los nombres porque son un poquito complicados. Va a enamorarse del duque de Tintagel, de la esposa del duque de Tintagel. Él quiere se enamora, se obsesiona, es la palabra correcta realmente. Entonces, esta obsesión va a causar una guerra entre ambos. Entonces, casi que estamos repitiendo un poquito la idea de Troya, pongamos atención. Uther va a convencer a Merlín, bueno, aquí convence a quién es difícil, para que le hagan un grupo a la mujer y entonces él poder colarse como si fuese el esposo. Obviamente él lo hace, pero Merlín le va a pedir algo a cambio. Siempre piden algo a cambio. Y entonces le pide que el hijo que salga de ella es de él. No de Uther, es de él, de Merlín. Entonces, el esposo de ella muere ese mismo día en combate. Esto va a hacer que los sabios de la ciudad de él le digan a la muchacha cuando ella se entera de qué le pasó. Obviamente es como que ella dice, acaba de dormir con su esposo y 5 minutos después le dicen que acaba de morir en combate. O sea, hay algo que no cuadra.
ella se da cuenta de que algo pasa, pero le aconsejan sus sabios consejeros de que se case con el rey. Ella lo hace, obviamente es una cuestión de política, y esto nos va a hacer referencia a la preciosidad de Helena, pero aquí también tenemos una referencia bíblica del rey David. Es el error que va a cometer el rey David también, el mismo, caer bajo sus deseos, sus pasiones. Arturo nace, se lo lleva a Merlín, se lo entrega a otro noble llamado Sir Héctor. Héctor lo va a criar, si recuerdan, Héctor es un nombre también de la mitología griega. Lo va a educar. Héctor tiene un hijo llamado Kai, va a haber un poco de problema ahí. El mismo Arturo, en algunas obras, Arturo va a ser el escudero de Kai, no el caballero, sino el escudero, el que sirve al caballero en un momento determinado. La esposa engañada va a tener 3 hijas cuando ya nace Arturo. O sea, ella tiene 3 hijas. Morde, Borgauce, que es la mayor, Elaine y Morgana, que es la menor. Las hermanas mayores van a ser, cuando terminan, casadas con caballeros britanos, pero la menor, Morgana, va a hacerse famosa porque es la que va a estudiar todas las artes de la magia. Recuerden que Merlín decía que Arturo lo había formado en la ética, en los principios, en los valores, y a Morgana él dice que la va a formar en la magia, la media magia. A los 24 años, Arturo aparece en una actividad en Londres, donde hay una actividad de caballeros, y por un despiste, él saca la espada de la piedra, y eso lo van a reconocer, que esta parte es la parte que yo creo que todos hemos visto, conocemos de la historia, ¿no? Es cuando va a reconocerse que él es el rey, el heredero de Inglaterra y el encargado de lo más importante, unificar. Todos los reinos de la isla tienen que unirse. Yaute había muerto. Esto obviamente no todos los caballeros les gusta esta idea de que se explica el rey Arturo, entonces no les parece muy ideal. Obviamente cuando él saca la espada, no solo saca la espada, sino le explican toda su historia de quién es él realmente. ¿Quién es él? Y esto es importante porque Arturo, hasta los 24 años le van a explicar quién es Arturo. O sea, él es educado de otra manera y hasta los 24 años van a entender quién es él. No todo el mundo está de acuerdo, como dije, y su cuñado Lot es uno de los que le va a hacer mucha guerra. Va a llevar todo ese proceso. El esposo, ese es el esposo de su hermana mayor, media hermana mayor, la que le va a hacer mucha pelea. Poco a poco todo el mundo lo va a obedecer. Bueno, poco a poco, entre comillas, son 12 guerras. O sea, las 12 guerras que él va a tener que luchar para unificar la espada, para que lo haga. El Buda impartir justicia, igualdad, para que todos los reyes, todos los hombres tengan esta posición. En los primeros días del reinado de él, va a caer en una pequeña trampa de su media hermana, sin saber que es su media hermana, y él va a tener una relación con su esposa, con su hermana, y esto va a hacer que nazca un hijo que se llama Mordred. Mordred nace de esa relación. Poco después Arturo pierde esta primera espada, que es la espada de la piedra, es la misma escala, son 2 espadas. Pierde esta espada, no que ya me encuentro los italianos, el mago Merlín pues lo lleva a un lago donde en el fondo hay un castillo, y ahí es donde viene una hechicera y ella le va a dar una espada. Es la espada de Excalibur. Es ahí donde tiene la espada de Excalibur. Cuando
Le dan la espada, el mismo Merlín le advierte que esa espada, mientras él tenga la espada de Excalibur, ahí no le va a pasar nada. Volvemos a la historia, a una historia griega. O sea, ahí no le va a pasar nada, nunca va a sufrir herida ninguna mientras tenga la espada. Pero que la va a perder. Una mujer en unos años va a hacer que la pierda. Y él la va a perder 5 años después. En su castillo se va a rodear de los caballeros más valientes. Con estos va a fundar esta orden de la mesa redonda y va a establecer, él va a tener 12 años de paz. En estos 12 años él impulsa a sus caballeros para que salgan a buscar el Santo Grial. Esto es importante, él impulsa a que vayan a buscar, no a conquistar, a buscar el Santo Grial. Y en este proceso ellos van, buscan y regresan y le cuentan, anualmente vienen cuentan el proceso de su búsqueda, el crecimiento que han tenido cada caballero, y lo cuentan ahí, en la mesa redonda, que han encontrado cada uno en su experiencia, que ha ido a vuelto, vuelven y cuentan qué han hecho, qué han encontrado. El rey Arturo obviamente se casa con Ginebra, son felices relativamente, según la historia que lean, hasta que obviamente Lanzarote, que es la mano derecha, el capitán de la guardia, otro caballero, se enamora de la reina. Esto va a ser todo un problema. Los caballeros van a andar en esa búsqueda, van a combatir diferentes cosas, con eso van creciendo. Lanzarote está incluido en esto, él va en ese proceso de búsqueda. Arturo siempre va a ser ayudado por Merlín. Recordemos que Merlín es el que trae esa información de ese mundo arquetípico al mundo real, pero Merlín acá se desaparece, porque Merlín también tiene su historia. O sea, Merlín es el maestro para Arturo, pero en su vida personal él es un estudiante más, en otro nivel, en otro grado, por eso es su vida. Y él está viviendo su pasión romántica que conté anteriormente, y entonces él desaparece porque es cuando lo dejan encerrado en la piedra. Entonces se acabó el asesoramiento al rey Arturo, y aquí en adelante al rey Arturo le toca tomar la decisión sobre él. Ver, aquí vamos a ver que si aprendió o no aprendió, si tomó la lección o no la tomó, que es la parte de la mística, ¿no? Que realmente lo místico es que cada persona toma la decisión por sí sola. La media hermana de Arturo, Morgana, va a aprovechar esta desaparición. Recuerden que Morgana es el arquetipo que le da problemas al héroe. Entonces va a aprovechar, ella roba la espada de Excalibur y la bota, la arroja al mar. Ella va a actuar así por obviamente porque él la había casado con un caballero que ella no quería, y la esposa del mismo rey Arturo le había sacado del castillo a un amante que ella tenía. Entonces tenían razones para sacarlo. Todo apunta a que el Cid Lancer era el que iba a encontrar el Santo Grial. Él era el que lo iba a encontrar. Pero ¿qué pasa? Que como él se había dejado atrapar, que vemos en la obra, yo me he tomado la molestia de mencionar las diferentes deslices de varios de los caballeros con del mismo Arturo. ¿Por qué se cuenta esto? Porque esos deslices traen una consecuencia. Y el de Lanzarote va a ser que él no pueda nunca alcanzar el Santo Grial. Él no va a alcanzar. Cuando él llega al castillo donde está el Santo Grial, él no lo encuentra. Está en el castillo donde está, ¿no? Porque no está preparado para eso, no está en el nivel. La hija de este castillo, donde está este castillo, se va a enamorar de Lanzarote y va a hacer un truco que ya conocemos. Va a aparecer, va a transformarse en la reina, y se le va a aparecer a Lanzarote y va a confundirlo para que Lanzarote entonces crea que es la reina y esté con ella, y eso va a hacer que nazca otro hijo de eso, y ese hijo, que es otro caballero, es el que al fin va a poder encontrar el Santo Grial. Ese es Galahad, un caballero que es el que va a poder encontrar el Santo Grial. Todo tiene una consecuencia. El rey Arturo, pues obviamente hay un momento en que van a tener
toda esta dificultad, el rey Arturo va a perseguir a Lanzarote, deja el reino a cargo de su hijo, que no conoce a Morguet como su hijo, lo deja a cargo. Morguet se va, le hace un golpe de estado, se le va arriba, toma todo el reino. Morguet se le mete en la cabeza que también la obsesión por la reina Ginebra. Entonces allá está el otro persiguiendo a Lanzarote. Regresa a su castillo, se da cuenta de todo lo que está pasando, trata de recuperar el reino y tiene una lucha, hay una guerra entre ambos. Esta es la guerra número 13, que es la guerra ya no de unificación, sino está sucediendo todo lo contrario. En esta guerra él lucha contra su propio hijo, él va a herir de muerte a su hijo con una lanza y el hijo va a herir a Arturo de muerte, y ahí es donde muere Arturo. Todo estas ideas tenemos que comprenderlas para concluir que la caballería es un género literario de construcción de ideales. En esa época, en el siglo XII, eran las películas. Siempre tienen que ser bien pasionales y de todo, ¿no? Estas eran las películas de algunos, pocos, de una clase social, no de todos, de una clase social. Se establecen principios éticos en estas lecturas. Se espera de cualquier caballero, de un caballero respetable, en una sociedad respetable, que es lo que se está fundando. Ahí se dan los ejemplos de los errores, de lo que puede pasar si cometes X o Y error. El héroe va a marcar la pauta, el arquetipo del héroe es el que va a marcar la pauta del futuro compañero. Lancelot no pudo acercarse al criado por su amor prohibido. Un buen ejemplo de cómo se establece un arquetipo. Como hemos visto, lo que es tal vez esencial para nosotros, cómo el mundo de las ideas domina la materia. Siempre es en el mundo astral donde se forman las ideas, vienen al mundo de las materias, viven la experiencia y regresan al mundo de las ideas. Viene de Arupa, va a Arupa, regresa a Arupa. Y otra vez ese proceso. Sin embargo, el rey Arturo va a dejar un legado que establece la orden de la mesa redonda, donde todos somos iguales, donde nadie es superior a nadie, donde todos tienen las mismas obligaciones de buscar su verdad por sí mismos, y donde todos tienen que hacer el esfuerzo de lo que sea que yo haga beneficiando. ¿Cuántos caballeros había en la mesa? No se sabe. Algunos dicen 12, otros dicen que 24. Pero en esa silla, en esa mesa, había una silla vacía, una silla que le daba espacio a eso otro, a eso divino. O sea, que siempre hay ese espacio en la igualdad. Lo importante es observar cómo los caballeros representan la virtud y conforme se alejen de su vocación, de su dharma, van perdiendo, porque tal vez nosotros en nuestro vocabulario podríamos decir, si me permiten decirlo así, bendiciones. El rey Arturo va a establecer el arquetipo de justicia y será en todos los fundamentos que se basan en Inglaterra, muchos países europeos, posteriormente las colonias y posteriormente los derivados de estas colonias. Todas las enseñanzas son dadas por Merlín, que le trae de allá, de Avalon, del mundo astral al mundo de las ideas. Nos lo trae de ese mundo de ideas al mundo físico. Nos invita a acercarnos del mundo físico al mundo de las ideas. Es eso que está ahí, está frente a nosotros, pero no lo podemos percibir porque no estamos en esa frecuencia. Y ese es parte del objetivo de lo que desea el rey Arturo. Gracias. ¿Hay tiempo para preguntas, Francisco? Creo que sí. Pues mira, si me lo permite, tengo una pregunta y es la siguiente.
Tú hablaste de muchas cosas en tu disertación, en tu conferencia, hablaste de un Jesús falso, hablaste de publicidad, hablaste de película, hablaste de la espada, hablaste del logo, del verbo. Eso está incluido en la Biblia es el verbo. Mi pregunta es la siguiente: al principio hablaste de fe también, hablaste de algo que me confundió, y es lo siguiente: hablaste de que a los ignorantes, a los hipócritas, a los homosexuales, a los que tienen animosidad, hay que tener tolerancia con ellos. Y vean acá, si ellos no tienen tolerancia ni con ellos mismos, ¿cómo no pueden tener posibilidad de tener tolerancia con ellos cuando ellos tienen un problema en su forma de pensar? Tú mismo lo acabas de decir, y parte, acuérdate que todo esto es la búsqueda de la identidad personal. ¿Sabe? El caballero sale en búsqueda del santo real. Cada caballero sale en búsqueda del santo real. ¿Qué hace el otro caballero? No es su problema. Cada cual le toca la búsqueda del santo real. No hablaba de un Jesús falso, hablaba de que es la imagen que manejamos todos, es la imagen que nos ha dado la tradición, ¿no? Pero cada uno nos toca buscar esa vivencia, ese proceso. A cada uno nos toca individual. ¿Qué hace el otro? El otro, nosotros, todos los que nos rodean, hacen la función de Morgana. Morgana es media hermana del mismo rey Arturo, y le va a hacer la vida imposible al rey Arturo. Tanto así que hasta lo confunde, es su media hermana, y se llega a acostar con él bien muy bien. Que esto no hizo que Arturo se sintiera muy bien. Esto hizo que el mismo Arturo se deligrara mucho. Pero es el mismo Arturo el que le toca. Cuando Merlín desaparece, es Arturo el que le toca en su experiencia de vida. Cada uno nos toca vivir. Cada persona que nos aparece alrededor nuestro, ya sea que me invite o no me invite, me dé problemas o no me dé problemas, lo que hace es ayudarme a crecer. ¿Dónde tengo que trabajar yo? En el mundo de las ideas, porque el mundo de las ideas es lo que cambia el mundo de las formas. ¿Sabe? Ese es el proceso, al menos uno de los procesos de los cuales nos invita el rey Arturo a trabajar. Y ese proceso que también nos va a indicar mucho Madame Blavatsky, en el proceso de evolución. ¿Cómo se formó todo? Desde el mundo de las ideas, al mundo físico. Aquí tomamos la experiencia y volvemos al mundo de las ideas. Creo que pueden hacer un poco tal vez a alguien más con alguna duda. Tengo otra pregunta, ya no nadie tiene pregunta. Permítame, te dejo, ahorita puedo hacer la pregunta, pero si por alguien más para darle el servicio, ya que yo sé que yo duré hora y media exacta. Las referencias, está la revista mítica, que trabaja con mitología de la Universidad de Madrid en España. Está el libro de este filósofo que mencioné, que se llama Las Crónicas de Avalón, Monos Nuevos, que es un libro moderno de hace poco de él. Están los mismos libros, que es la historia del rey Arturo. De eso pues hay un millón de versiones, pero al menos las originales que están en francés están ahí. Lo que es la historia de Bretaña, toda la historia de Bretaña, que es donde comienza todo esto, pues son parte de la base que usé para publicar y enriquecer la idea. Yo tengo una, si me lo permite Magali.
pregunta, mira, Francisco, es la siguiente. Hablaste también de prejuicio y de arquetipo. ¿Cómo entonces es posible que la gente fomente un prejuicio sobre otras personas si no tienen toda la información de esa persona a la que están haciendo prejuicio? Por eso es prejuicio. Lo injusto hay prejuicio, por eso el prejuicio es lo que frena. Porque el prejuicio es cuando hacemos un juicio adelantado. Yo no sé si los zapatos lastiman, como decía Andy de Sam. Solo tengo una forma de saber si los zapatos lastiman o no lastiman, usando los zapatos. Tengo que ponerme los zapatos. ¿Me lastiman? Pues los dejo. Pero tengo que vivir, tengo que pasar por esa vivencia de vivir el zapato. Yo no estoy encargado de cambiar los prejuicios a nadie. Ese no es mi deber. El deber mío en esta vida es cambiar mis propios deberes. Gracias, Francisco, eres muy amable. Okay.